La pantalla, ¿la pueden ver? Es el cuaderno digital, pulgar arriba, si ven la pantalla. ¿Sí pueden ver lo que escribí? Muy bien. Entonces vamos a empezar con corriente eléctrica. Mm, la corriente eléctrica, bueno, ¿cómo se relaciona un poco con lo que hemos visto? En una batería se separan cargas positivas y negativas debido a reacciones químicas, ¿no? De un lado se juntan las cargas positivas, de otro lado se juntan las cargas negativas. Y eso, como vimos, pues genera una diferencia de potencial, ¿no? El famoso voltaje de la batería. Y en el momento en el que nosotros las conectamos, estas terminales, con una resistencia en medio para no hacer un cortocircuito, eh, los electrones empiezan a fluir, ¿no? Los electrones empiezan a fluir porque, pues, no quieren estar juntos. Se repelen entre ellos, entonces tienden a pasarse del otro lado. En esta situación hay una corriente, un flujo de carga, y es precisamente como vamos a carga por unidad de tiempo. ¿Cuánta de esa carga está pasando por unidad de tiempo? En el sistema internacional, las unidades de la corriente son las unidades de la carga sobre unidades de tiempo, que son coulomb sobre segundo. Y a esto, a un coulomb sobre un segundo, lo llamamos ampere. Ampere o amperio, y se denota con la letra A mayúscula. Entonces, eso es lo que es la corriente. No me voy a detener mucho. Bueno, tal vez sí convenga decir que, aunque esto que yo pinté, déjenlo pongo de azul, eso que yo pinté es el flujo de electrones, porque físicamente es lo que está pasando. Los electrones son los que se mueven, pero por cuestiones históricas, la corriente se define siempre de más a menos, ¿no? Aunque físicamente los que se están moviendo son los electrones, la corriente se define al revés. Les digo, es una cuestión histórica, pero bueno, no pasa nada. ¿Tienen alguna duda, comentario? Eh, no, Ulises, Ampere es el flujo de cargas. Si fuera de energía,
sería joule por segundo. Eso es la potencia. Un joule por segundo. Bueno, espera. En potencia. Vamos a denotarla con una P. Es energía por unidad de tiempo. Y en el sistema internacional, las unidades son unidades de energía entre unidades de tiempo. Esos son joules cada segundo. Y un joule por segundo es lo que conocemos como watt. Un watt. Los famosos watts, ¿no? Del cargador del celular, del refrigerador. Todo eso nos dice cuántos joules gasta cada segundo. Esa es la potencia. La corriente mide cuánta carga está pasando. Por ejemplo, te digo, aquí está nuestra batería, ¿no? Eh, por procesos químicos, las cargas se separan. Eso genera una diferencia de potencial, como las que vimos estos días. Y al conectarlos, ¿no? Con un cable, con una cierta resistencia, los electrones aprovechan esta diferencia de potencial. Acuérdense que la diferencia de potencial ayuda a mover cargas, ¿no? Entonces, precisamente esa diferencia de potencial hace que las cargas se empiecen a mover. Por eso, ayer nos preocupaba tanto estudiar la energía con la que se mueve una carga, mover cargas, etcétera. Eso está un poco relacionado con la energía, de cómo se van a mover esos electrones. Porque pues al haber una diferencia de potencial, sí hay energía con la que puedes mover esas cargas. Pero ya que se están moviendo, te puedes preguntar cuántas cargas pasan por el cable cada segundo. Entonces, ¿cuántos coulombs pasan cada segundo? Y eso es un ampere. Un ampere es un coulomb por segundo, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó más clara? Ok, ok. Y esto lo pongo entre paréntesis porque no vamos a llegar tan allá. Pero sí, sí, bueno, sí, sí es importante. La potencia pasa lo mismo con la batería. Eh, es que ya depende de lo que tú conectes. Depende de, de lo que tú conectes, tendrá una cierta potencia. Si quieres, sí vamos, nos apuramos y para llegar ahí, ¿vale? Déjame apuro. Porque sí, sí tiene que ver, pero depende de lo que tú conectes. Por ejemplo, si tú conectas a una batería eh, un cierto aparato, cada aparato tiene su potencia. Depende más del aparato que conectes que de la batería misma. De hecho, lo único que va a... Me sirvió esta pregunta porque lo único que determina la batería es el voltaje o la diferencia de potencial.
Ya que tienes eso, ya tienes tu batería. eh, ya le puedes conectar cosas, ¿no? Te digo que en particular vamos a pensar en una resistencia. Entonces, empezará a circular una corriente. Vamos a poner el más, menos. Acuérdense, la corriente, por convención, va a ir de más a menos. Pues resulta que esta corriente es proporcional a la diferencia de potencial o voltaje. Y a esa constante de proporcionalidad, ¿no? Eh, o sea, pasamos de este símbolo de proporcionalidad a una igualdad con una constante que llamamos R, y es lo que llamaremos la resistencia. Y a esto es lo que se conoce como la ley de Ohm. La ley de Ohm dice entonces que la corriente es proporcional a la diferencia de potencial. Que es esto que escribimos acá. Y ya con la constante de proporcionalidad, la escribimos así, que es como generalmente se conoce a la ley de Ohm. ¿Sí? No es cierto, espérenme. La constante de proporcionalidad es 1 entre R, me estoy confundiendo. Porque a mayor diferencia de potencial, sí va a haber más corriente. Los electrones van a tener más energía para estar pasando de un lado a otro, pero a mayor resistencia va a haber menos. Ahí la relación es inversa. A mayor resistencia, ese cable se está oponiendo al flujo de cargas. Por eso es así. La constante de proporcionalidad la vamos a escribir así. Bueno, donde, ajá, R es la resistencia. Perdón, perdón. Mm, ¿Qué más? Eh, También, bueno, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo dice que tenemos un rheostato
¿Alguien sabe lo que es un rheostato? Ok. Un rheostato es una resistencia que puedes variar. No tiene una resistencia fija, tú la puedes mover. Y bueno, dice que está. Voy a hacer primero el dibujo. Está tu batería. Luego, es como un cilindro y con una aguja, dependiendo de dónde pones la aguja, es la resistencia. Y bueno, para no estar haciendo estos dibujos tan feos, se suele escribir así, los famosos circuitos. Una batería, una batería se denota así, con dos líneas, una más grande que la otra. Los cables son líneas rectas y pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pueden hacer esto, pero pues no es tan conveniente. El reóstato es con una flechita así, unos zigzags por acá y ya, se cierra el circuito. Entonces, bueno, aquí este sería el más y este sería el menos de la batería. Entonces la corriente iría así. Ujú. Y bueno, nos dicen que la lectura del voltímetro indica 6 volts. O sea que aquí la batería tiene 6 volts. Y el amperímetro 400 miliamperes. La pregunta es, ¿cuál es la resistencia del reóstato? ¿Cómo lo harían? Despejando, exacto, de la ley de Ohm. Muy bien. Justo de la ley de Ohm. Y es igual a 1/R por el voltaje. De ahí podemos subir la R para la izquierda y bajar la I. Entonces son 6 volts sobre 400 miliamperes son 0,4 amperes. ¿Y esto cuánto les da?
15, exacto, 15 ohms. Ah, bueno, ya no les dije, pero la unidad de la resistencia en el sistema internacional es precisamente la de la diferencia de potencial y entre la corriente, que son volts entre coulomb, y es el ohm. Y se denota con una omega mayúscula. Muy bien. Y la siguiente pregunta dice, ¿cuál será la lectura del amperímetro si la resistencia del reóstato se duplica? Lo voy a escribir. Ajá, exacto, será menor. ¿Cuál será la corriente? Lo voy a poner. Si el, si la resistencia del rheostato se duplica. Tenemos corriente es igual a 1 entre R por A, ¿no? Eh, Podemos hacerlo de dos formas. Si queremos ver qué pasa si duplicamos la resistencia, podemos aquí poner 2R y este 2 pasa para allá. Entonces la corriente se duplica. Ahí, espérame. Sí, coincide. Ya está contradiciendo un poco lo que decías, ¿no? Eh, no, no, no. Está bien. Porque necesitas dos veces la corriente que está circulando, ¿no? Para tener la resistencia original. Ajá, esta es la resistencia original, ¿no? Sí, fue un mal ejemplo. Mejor, vamos a ponerle este I nueva. I nueva es igual a esto, con el doble de resistencia. Sacamos ese un medio y queda así. 1 entre R por A. Y eso ya es la corriente vieja. Entonces, se redujo. La corriente nueva es justo la mitad. No solo es menor, Ulises, sino que es precisamente la mitad de la anterior. Eso lo podemos ver eh, mejor numéricamente, porque ya vimos que la resistencia es de 15 ohms. Entonces podemos poner, con esta fórmula solo vemos la relación entre proporciones, porque
Aquí sustituí en la ley de Ohm con la nueva resistencia que es el doble de la original, pero esta no es A, esto es voltajes. El voltaje sigue siendo el mismo. Ando distraído, una disculpa. El voltaje sigue siendo el mismo, pero la resistencia cambió al doble. Entonces, si factorizamos ese un medio, queda 1 entre R por B, que es la corriente original, antes de duplicar la resistencia. Es lo que yo llamé corriente vieja. De aquí ya eh, podemos escribir entonces que la corriente nueva es igual a un medio de la corriente vieja o original. Sí, no, Ulises, no fue tu culpa, fue ahí mis confusiones, contribuyeron a eso. Pero quedó mejor con esta nueva explicación. ¿Cómo quedó? Es un medio de la vieja corriente porque el voltaje sigue siendo el mismo, pero la resistencia se duplicó. Y ese 2 de duplicar la resistencia está abajo en el denominador. Si lo sacamos, queda como un medio de la vieja, porque esta es la original. Tal vez viéndolo acá con los números quede mejor. Con los números quedaría uno entre la resistencia, que si la resistencia original era de 15 ohms, ahora va a ser de 30 ohms, por el voltaje, que son 6 volts. Entonces, 6 entre 30, ¿cuánto es? Un quinto, 0.2, 0.20 amperes, que son 200 miliamperes, que es precisamente la mitad de la original de 400 miliamperes. ¿Tienes bien tu intuición, Ulises, de que aumentar la resistencia disminuye la corriente? Pero justo como es una proporcionalidad inversa y, ajá, y es lineal, o sea, es inversamente proporcional a R y no al cuadrado de R o a otra potencia de R. Si yo aumento si yo duplico la resistencia, la corriente va a disminuir por un factor de un medio. Si yo la triplico, el factor será un tercio. Es inversa esa proporcionalidad. Ok, ok, muy bien. Porque de acá arriba, eh, ay, me equivoqué. Este no es Coulomb, este es Ampere. La unidad de la corriente dijimos que era el amperio.
Sí, ese fue mi error. La definición del ohm es un volt sobre un amperio. Aquí sí está bien. Volt entre amperio, ohm. Entonces, si volt entre amperio es ohm, volt entre ohm es amperio. De ahí salió el amperio. ¿Hay más dudas, comentarios? ¿Quedó bien esta parte, Ulises? Ok, ya vi por ahí pulgares arriba también. Entonces, vamos a continuar. Quiero, me voy a pasar a la parte de resistencias en serie y en paralelo. Hasta ahorita hemos visto circuitos de una resistencia nada más. Incluso si conectamos nuestra batería con un cable, el propio cable tiene resistencia, ¿no? Entonces no habrá tal cual un cortocircuito, a menos que sea muy, muy poca la resistencia. Por eso, aunque solo esté el cable conectado, sí se suele dibujar una resistencia. Bueno, pero ¿qué pasa si ponemos, sí, físicamente varias resistencias? Así, 3 o hasta n, ¿no? Bueno, vamos a poner 3. También un aparato, cualquier aparato, se puede considerar como una resistencia. Este pueden ser focos que están así en serie. Pero eh, a nivel esquemático, pues nada más los vamos a considerar como resistencias. Ahí hay más resistencias hasta contar n en total. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí pasa lo siguiente. La corriente nunca se divide. Exacto. La corriente pasa por todos y cada uno. Entonces, si cortamos en un punto, la corriente ya se detiene y no puede continuar. Entonces, es como si no estuvieran conectados. Todo se apaga. Todos los focos se apagarían. Eso es importante. La corriente permanece constante.
en todas las resistencias. Pero el voltaje no. En cada resistencia va a ir cambiando. Tal vez convenga verlo con menos resistencias. A ver, pongamos nuestra batería. Ahorita te respondo esa pregunta, Ulises. Es el voltaje, es la diferencia de potencial, lo que estuvimos viendo estos días. Si yo pongo mi multímetro, vamos a dibujar un multímetro y conecto el más con el más y el menos con el menos. Si yo lo conecto aquí y esta batería tiene, no sé, digamos 12 volts, ¿cuánto va a medir mi multímetro? ¿Alguien ha tenido experiencia con circuitos? Muy poca. Bueno, si yo lo conecto así directo, voy a medir los 12 volts porque estoy midiendo la diferencia de potencial entre estas dos terminales y es precisamente la de la batería, ¿no? De hecho, es una forma de medir qué tan sana está su batería. Puede ser cualquiera, de hecho, yo lo hago mucho. Bueno, recientemente lo hice con la del coche. Pues creo que por una clase, no les di una clase porque se me acabó la batería, ¿no? Y ahí andaba yo jugando así con mi batería. Pero eso es en las terminales. Si yo los conecto así, aquí el positivo y acá el negativo, estoy midiendo la diferencia de potencial o voltaje entre estos dos puntos. Es diferente a lo que teníamos acá. Bueno, en realidad este sí sería el mismo porque todo este tiene el mismo potencial. Pero ya que estoy acá, no es el mismo que este. Estos sí son diferentes. Entonces, esto me va a dar una lectura diferente que vamos a llamar B1. Y si ahora lo conectamos acá y el positivo acá, ahora estamos midiendo la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Este lo voy a llamar C, A, B, C. Y voy a borrar esto porque esto es precisamente A y esto es precisamente C. Entonces, ahora estoy midiendo la diferencia de potencial, digamos, de ir de B a C, como en los ejercicios que estuvimos haciendo.
Eso es lo que me da el voltímetro o multímetro. Entonces, eso me va a dar una lectura B2. Y ya si a la Tierra lo dejo ahí y al positivo lo regreso al punto A, ya tengo la diferencia de potencial B a C, que es la de la pila. Esa sí es la de la pila, porque como este cable es conductor, da igual si lo toco aquí o en la terminal, ¿no? La terminal más, en la terminal menos, da igual, porque esos cables son conductores. Muy bien, entonces, fíjense, tenemos, esa V va a ir cambiando, pero siempre va a ser B1 más B2 igual a la diferencia de potencial de la batería. Siempre vamos a tener eso. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda o comentario? Muy bien. Esto nos va a ser muy útil para lo que viene. Fíjense. Eh, bueno, ahí fue el esquema. Ahí fue el dibujo con instrumentos y demás, pero a nivel de diagrama, esto se puede escribir así como una resistencia por acá. Ah, ya, y si es resistencia, se pone así nada más, el zigzag. Y la otra, como el conductor es perfecto, se puede poner luego, o para ocupar espacio, dar toda la vuelta y ponerla por acá, ¿no? Esto es lo que tenemos, una resistencia 1 con un voltaje B1, una resistencia 2 con un voltaje B2, pero la corriente esa siempre es la misma para todas las resistencias. Entonces, uno se puede preguntar, bueno, ¿esto sería equivalente a un circuito con una sola resistencia? La respuesta es que sí. Tenemos la suerte de que la corriente es la misma. El voltaje también, ¿no? Muy bien. Entonces, de la ley de Ohm, esa aquí de este lado, de la derecha, de la ley de Ohm, y es igual a la resistencia total, la que yo quiero que sea equivalente, por la diferencia de potencial. Despejando la resistencia total, queda así, déjenme lo escribo así, la diferencia de potencial V entre la corriente. Ahora viene una sustitución importante. Dijimos que la diferencia de potencial total de la batería es la suma de las diferencias de potencial en cada resistencia. A veces también se les llama caída de potencial.
Entonces, el voltaje de la batería es la suma de las caídas de potencial. Así se les lo van a escuchar, o tal vez ya lo escucharon así. Entonces, eso lo voy a sustituir aquí. En lugar de la V de la batería, voy a poner V1 más V2. Y todo eso sobre la corriente. Como tengo un denominador común, puedo separar esta suma en una suma de fracciones. Y ¿esto qué es? ¿Y esto qué es? Podemos ir al lado izquierdo si quieren y aplicar la ley de Ohm aquí. Tengo una R2 y un B2 y la corriente I. Entonces, la ley de Ohm aplicada, exacto, Ulises, es una resistencia. La ley de Ohm aplicada a esa resistencia, bueno, empecé con la 2, ¿no? Me dice que R2 es V2 entre I. De la misma forma, R1 es V1 entre I. Entonces, la resistencia total es R1 más R2. De ahí viene que podemos simplificar un circuito en serie, en resistencias en serie, a un circuito con una única resistencia, que es la suma de las originales. En serie es este que con el que empezamos. Sí, tal vez no lo dije. Empezamos en serie. Lo que caracteriza a los circuitos en serie son estas dos propiedades, que la corriente no se divide, permanece constante en todos los puntos. Es casi su definición de del circuito en serie. La corriente no se divide. En cuanto veas que la corriente se está dividiendo, ya no está en serie. Y si ves dos o tres componentes que tienen la misma corriente y que están conectados, puedes decir que están en serie. Eso significa que el circuito está en serie. Ya que el potencial vaya cambiando, también pues es consecuencia casi, ¿no? Pero para mí lo más definitorio o la propiedad que define a los circuitos en serie es esta, la corriente. Entonces, en serie, R total es la suma de las resistencias. Y este argumento se puede ser exactamente igual si ponemos más resistencias. Entonces, si tenemos una serie de muchas resistencias, en serie, la resistencia total es la suma de todas.
Subrayenlo. Tal vez ya lo habían escuchado, pero ya saben que a mí me gusta deducir las fórmulas. Esta viene de la ley de Ohm. Como vieron, lo único que usamos fue la ley de Ohm. Y en cada, exacto, la corriente es constante, pero va bajando el voltaje. Por eso te digo que a veces le llaman caída de voltaje, caída de potencial, porque va bajando. Exacto. Esas son las dos propiedades que definen a los circuitos en serie. La corriente es constante y el potencial va bajando. Eh, Porque, bueno, tú quieres tal vez simplificar un esquema de muchas resistencias. Eh, Puede ser tanto así a nivel visual, que se vea más sencillo, o también a nivel de laboratorio, ya que estás ahí manejando en el circuito. Si el manual o el instructivo te pide, no sé, una resistencia de 100 ohms, es al revés, ¿no? Te pide así un circuito con una resistencia de 100 ohms, pero tú dices, híjole, no tengo de 100, pero tengo dos de 50. Ah, pues entonces vas para acá y en lugar de poner una de 100, pones dos de 50, pero en serie, para que entre las dos ya sumen los 100. Por eso, bueno, esos son como aplicaciones, ¿no? Así responde un poco tu pregunta, o es como más fundamental de por qué son iguales. No es que sean iguales, sino que nos estamos preguntando, aquí al hacer esto ¿será posible que exista una resistencia equivalente? Si es que justo no son iguales, son equivalentes, ¿no? O sea, ¿existirá una resistencia que me haga el mismo trabajo que estas dos? Es más o menos la pregunta que estamos tratando de responder. ¿Existirá esa resistencia o no? Y bueno, ya vimos que gracias a la ley de Ohm, sí existe. Y es la suma de las que están en serie. Sí contesté a tu pregunta. Ok. Bueno, pues los dejo en su descanso. Regresamos. 8, 8. 8, 8. Sí, 8, 8. Para seguir con los circuitos en paralelo. ¿Vale? Ahorita nos vemos. La grabación. Entonces, este sería un ejemplo donde les ponen varias resistencias en serie. Identificamos que están en serie porque la corriente no se divide. Entonces, la resistencia total, si nos preguntan cuál es la resistencia equivalente del circuito, pues identificamos una, dos, tres resistencias que están en serie. Entonces, la resistencia equivalente o total sería la suma de las tres.
100 ohms más 200 ohms más 100 ohms otra vez. Esto suma 400 ohms. ¿No? Entonces, fíjense que una propiedad también importante es que la resistencia total en serie va a ser siempre más grande que la mayor de las resistencias originales. Siempre va a ser mayor que la resistencia más grande. En este caso, la resistencia más grande es 200 y la total fue de 400. Esa es una forma de ver si lo hicieron bien, si van bien en las cuentas. Siempre hay que verificar, ¿no? Ven que siempre vamos verificando. Siempre verifiquen. Es como una buena costumbre de resolver problemas. Así como también procuren iniciar haciendo diagramas, dibujos, terminen verificando que todo sea congruente. Ahora pasemos, ¿tienen alguna duda? Veo por ahí Stephanie, Liz, pulgares arriba. Muy bien, gracias. Pasemos a los circuitos en paralelo. Estos vamos a hacer el dibujo de nuestra batería. Vamos a ponerle más producción. Eh, entonces, aquí amarramos nuestro alambre y conectamos una resistencia o un foco. Vamos a poner un foco. Pero este mismo alambre lo dividimos ajá, dividimos el alambre y también conectamos otro foco. Entonces, ahora la corriente sí se va a dividir. Si la corriente sale del positivo, en este punto tiene dos opciones. Se puede ir para acá o se puede ir para allá. En realidad se va a ir para los dos, se va a dividir en una corriente 1, una corriente 2. Aquí sigue pasando esa corriente 2. Y aquí en este punto se encuentran. Y ya regresa a la batería toda la corriente total. Sale una corriente total. Déjenlo, borro esto. Lo pongo por acá. Sale una corriente total. Se divide
Aquí se dividió esa corriente. Entonces, y también por conservación de carga. El otro no lo dije, pero es por conservación de energía, ¿no? La suma de la caída de los potenciales. Por conservación de energía suma la diferencia de potencial total. Aquí por conservación de carga, la corriente tiene que ser la misma. 1 más 2 me debe dar la total que está circulando por todo el circuito. Aunque por esta parte se haya ido I2, por esta parte se fue I1. Cuando regresan a la batería, la que regresa es toda la carga. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Comentario? Entonces, yo me fijo en la corriente. Si la corriente no se divide, están en serie. Si la corriente se separa en algún punto, ya ya no pueden estar en serie. Los componentes en donde se dividió la corriente ya no pueden estar en serie. Pero igual no es todo el cuento, ¿no? Aquí, si yo llego con mi multímetro o voltímetro, ¿y por qué se llama en paralelo? Bueno, ahorita retomo esa pregunta, que dibuje esto en el diagrama. Bueno, yo creo que porque están así, ¿no? Como están paralelos. Pero regreso de nuevo al diagrama. Mm, Esta es su terminal negativa, positiva. Entonces, si yo quiero medir el potencial, pongo la terminal aquí, la terminal positiva del multímetro, la terminal negativa la pongo acá. Pero fíjense, en todo este cable está conectado a la terminal menos, ¿no? Está conectado a la terminal menos. Aquí se divide el cable, pero sigue conectado. Y acuérdense que como es un conductor, como es metal, está al mismo potencial. Entonces, todo este cable tiene el mismo potencial que la terminal menos de la batería. Y todo este cable, aquí se divide, pero están conectados y es un cable, un conductor. Entonces, igual tienen el mismo potencial que el terminal más. Entonces, en realidad, no importa dónde ponga yo aquí mi terminal, la puedo poner aquí, la puedo poner acá, la puedo poner acá. Siempre voy a medir lo mismo. Siempre voy a medir el voltaje de la batería. Ahora este es el que va a permanecer constante. No cambia. O sea, no va a haber caídas de potencial, a diferencia del caso anterior, donde el potencial iba cayendo. Aquí no. Aquí el que se divide es la corriente, no el potencial.
Son las dos, características de estos circuitos. ¿Tienen alguna duda? ¿Comentario? ¿Y qué pasa si yo fundo este foco o lo rompo? Se fundió, ¡pip! Ya no funciona. También se rompió. Acá atrás dijimos que si rompíamos uno de esos focos, la corriente se detenía porque ya no tenía continuidad. Pero acá, si rompemos la continuidad de este lado, solo se rompe aquí. Aquí ya no hay continuidad. Entonces toda la corriente se va a venir para acá arriba. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ah, los cables que puse con marcatextos es que en todo ese cable están conectados. Como son conductores y están conectados, todo esto está conectado con este y lo importante es aquí, en la terminal de la batería. Todos están conectados a la misma terminal de la batería. El rojo está con el positivo y el azul con el negativo. Eso quiere decir que en cualquier punto que yo ponga mi multímetro, voy a medir siempre el mismo voltaje, que es el voltaje de la batería. Ahora, lo que no va a cambiar es el voltaje. A diferencia de acá, donde este sí está conectado al más, este está conectado al menos, y si yo pongo mi medidor en cualquiera de esos puntos, voy a medir el voltaje de la batería. Aquí lo que arruina la diversión es esta parte que no está conectada a la batería. Tiene un potencial diferente. Entonces tengo que medir precisamente esa caída de potencial ahí y luego acá, entre el rojo y el rosa y el azul. Son dos puntos diferentes donde hay que medir la caída de potencial. Pero eso no ocurre acá porque toda esta parte está conectada a la terminal menos y toda esta parte está conectada a la terminal positiva. Por eso no cambia el potencial en todo el circuito, en este circuito tan sencillo. ¿Hay alguna... ¿Aclaró tu duda, Ulises? ¿Hay alguna otra duda o comentario? Mira, entonces para dibujarlo tengo que conectar las dos terminales de la resistencia, una en la positiva de la batería y la otra en la parte negativa. Pero si yo quiero conectar otra, tengo que agarrar un cable de aquí y volverlo a conectar. Igual la resistencia 2 está igual directamente conectada a la parte positiva y está directamente conectada a la parte negativa de la batería.
Eso es lo que las hace en paralelo. Todo esto es el mismo cable, básicamente. O sea, ahí hay es un conductor, todo eso está conectado. Acá también, ¿no? Es exactamente lo mismo que está allá arriba, pero ya en el lenguaje de circuitos, con los diagramas de circuitos. Entonces, esa es la diferencia. Y bien, nos podemos preguntar lo mismo. ¿Existe un circuito equivalente más sencillo? O sea, que nada más tenga una resistencia. Pero lo voy a poner total para ser congruente. ¿Existe una resistencia equivalente? Una resistencia total que me haga equivalente. Es un circuito con una resistencia nada más a este que tiene dos. Pues vamos a estudiar qué pasa. De este lado, del lado derecho, por la ley de Ohm, la corriente es igual a 1 entre R total por el voltaje. De este otro lado, la corriente se divide. Esa corriente I que sale de la batería se divide aquí. Aquí nada más está pasando I1 y por acá pasa I2. Entonces, esa corriente que acá tengo la podemos escribir como I1 más I2, las dos corrientes en las que se dividió. Entonces, I1 más I2 es igual a 1 entre R total por el voltaje. Si pasamos esta V para acá, queda I1 más I2 entre V igual a 1 entre R total. Y bueno, como este es un denominador común, podemos separar esa fracción en una suma de fracciones, como I1 sobre V más I2 sobre V. Y esto es 1 entre R total. ¿Pero esto quién es? ¿Y esto quién es? Acá en estos circuitos. ¿Quién es esta resistencia R1? Pasa sobre ella una corriente I1 y está a una diferencia de potencial V. Esta resistencia R2, sobre ella pasa una corriente I2 y está a una diferencia de potencial V, la misma. Entonces, en cada una de esas resistencias puedo aplicar la ley de Ohm también. Y así tengo que I1 es igual a 1 entre R1 por V, de donde I1 entre V es igual
a 1 entre R1 y lo mismo con I2. I2 es igual a 1 entre R2 por V, de donde I2 entre V es 1 entre R2. Entonces, aquí puedo sustituir 1 entre R1 y 1 entre R2 igual a 1 entre R total. Espérenme tantito, que mis gatos están haciendo un desastre. Ya lo traté. Ya, perdón. Se metió un escarabajo enorme. Mis gatos se lo iban a comer, pero creo que ya está salvado. ¿Tienen alguna duda? Entonces aquí, ok, ya le, Stephanie, gracias. Los demás, ¿tienen alguna duda? La fórmula importante es esta. A diferencia del caso anterior, donde se sumaban directamente, ahora no. Ahora se suman sus inversos, ¿no? 1 entre la resistencia total es 1 entre R1 más 1 entre R2. Y si hubiera más, eh, pues serían más también. Más 1 entre R3, etcétera. ¿Tienen alguna duda? Comentario. Si no, vamos a ver un ejemplo. Encuentra un circuito equivalente. Y les dan este circuito. Una R1 de 5.2 ohms. Una R2 de 4.4 ohms. Y una R3 de 1.0 ohms. Bueno, aquí ya empecé luego con una de 3, ¿no? Pero les digo, no pasa nada. Notamos que las tres resistencias están conectadas todas a, a la misma terminal negativa y también todas están conectadas
a la misma terminal positiva, eso ya me dice que están en paralelo. Comparten potencial, pero también podemos ver que la corriente no son del circuito en sí, sino de las resistencias, Ulises. O sea, esta resistencia que está aquí eh, es de 5.2 ohms. ¿O lo has visto en algún contexto? Porque si es así, sería como la resistencia equivalente de ese circuito. También puede ser, sí, puede ser eso. No sé si te refieres a eso o aquí en este contexto. Ah, bueno, es que ohm es la unidad, más bien. La cantidad física es la resistencia, esta oposición al flujo de corriente. Sí, la magnitud física es resistencia, resistencia eléctrica. Y se mide en ohms. Sí quedó un poco resuelta. Ok, ok. Sí, la magnitud física es la resistencia y las unidades son los ohms. Bueno, y la corriente que sale de aquí de la batería sale una corriente, pero aquí se va a dividir. Se va a dividir, por acá se va a ir una I2 y por acá se va a ir una I1. Y aquí esta I2 se va a dividir, por aquí se va a ir una I3 y por acá se va a ir una I4. Pero bueno, no tenemos por qué hacer todo el cálculo. Ya sabemos que aquí se van a volver a juntar I3 e I4 y van a sumar I2. Aquí se van a juntar I2 e I1 y ya me van a dar la total. Pero nada más con ver que se está dividiendo la corriente y están conectados a la misma diferencia de potencial, con eso ya damos por hecho que están en paralelo. Entonces, este circuito es equivalente a uno de esta forma. Bueno, aquí hay una diferencia V. Ah, es un dato también. Son 12 volts. Queremos conectarlo a la misma fuente de 12 volts, pero encontrar una resistencia total equivalente a todo este circuito para que fluya la misma corriente. Entonces, como es en paralelo, 1 entre R total es 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Aquí lo pueden hacer de varias formas. Pueden hacer el álgebra. Esto sería el producto de las tres, ¿no? R1, R2, R3. Todo esto, R1 por R2 por R3 entre R1 por 1 me da R2, R3 y así. Luego R1, R3 más R1, R2. Pueden hacer esto y le dan la vuelta. Entonces R total sería R1, R2 por R3 entre esa suma.
Esa es una, y de hecho ya tendrían una fórmula general para tres resistencias siempre. Pero también pueden hacer lo siguiente, ¿no? Pueden uno entre R total es uno entre R1 más uno entre R2 más uno entre R3 y tal cual hacerlo sería uno entre 5.2 ohms más uno entre 4.4 más uno entre 1 entre 1. Y podemos hacer esto con la calculadora. ¿Cuánto les da? 5.2 más uno entre 4.4 más uno. ¿Cuánto les dio? Si tienen una calculadora con lenguaje natural, aquí tal vez convenga poner la fracción, si es que les da, bueno, si les da en fracción, por ejemplo, a mí me dio 203 entre 143. Coincido con ustedes. Y los ohms están abajo. Coincido con ustedes. Ok, ya vi a Ethan que tuvo el mismo resultado. Entonces tenemos que uno entre R total es igual a 203 entre 143. Pero esa no es la resistencia total, eso es uno entre la resistencia total. Entonces lo invierto. Todo lo que está abajo lo paso para arriba. Queda R total entre uno, pero eso ya no lo pongo. Es igual, es casi lo que hice acá arriba, atrás, acá arriba. Es igual a 143 entre 203. Lo que estaba arriba lo pongo abajo y lo que estaba abajo lo pongo arriba. Con las unidades también. El ohm estaba abajo, ahora queda arriba. Entonces, esta sería, ahora sí, la resistencia total. Les digo que si su calculadora tiene lenguaje natural y les da la fracción así, mejor pónganlo así para no propagar el error de aproximar a decimales. ¿Te dio eso? La fracción, ¿no? A ver, 203 entre 143. Sí, si lo paso a decimal me da lo mismo. Sí, coincidimos. Entonces, tú lo que tendrías que hacer es uno entre R total es igual a 1.419, uno entre ohms. Tú tendrías que la resistencia total, ese que encontraste no es el resultado todavía. Tienes que hacer uno entre eso, 1.419.
¿Y cuánto te da eso? A mí, que seguí el camino de las fracciones, me da 143 entre 203, me da aproximadamente 0,7. Ajá, de hecho, sí, también 0,704 ohms. Coincidimos, Ulises. Entonces, esta es una. Sumar las fracciones tal cual y al final invertir ese resultado. Sumen las fracciones y al final inviertan. Dos pasos. O encuentren una fórmula así, pero se ve medio fea, ¿no? Para dos es el producto de las dos y su suma. Es un poco más decente, pero aún así se puede hacer lo mismo, sumar las dos fracciones y al final invertir el resultado. Hagan el que más les guste. ¿Cuál les gusta más? Y bueno, aquí ya no me va a dar tiempo de hacer ejercicios. Hagamos una tablita. Mm, En serie y la corriente es constante, pero el voltaje si se divide. Ah, me faltó lo de watts, ¿verdad? Sí, déjame ver si me da tiempo. En 10 minutos lo hacemos. Hagan una tablita de tarea comparativa entre las dos formas. La potencia, te digo que me voy a ir así súper rápido. Es energía potencial por unidad de tiempo. No es cierto, de hecho es trabajo, perdón. Trabajo por unidad de tiempo. Nosotros vimos que la diferencia de potencial es trabajo por unidad de carga. Entonces, el trabajo es carga por voltaje, por diferencia de potencial. Eso lo podemos poner aquí. En lugar del trabajo, ponemos carga por diferencia de potencial. Pero la carga por unidad de tiempo, que es la carga por unidad de tiempo, es ampere, exacto, es corriente. Entonces, ya tenemos una fórmula de calcular la potencia de un circuito únicamente con su corriente y su voltaje. Pero no es la más común. Bueno, hay varias. Luego, por la ley de Ohm, si queremos meter la resistencia, podemos meter resistencia y quitar la corriente, o meter resistencia y quitar el voltaje. Por ejemplo, de la ley de Ohm, aquí voy a poner las cosas que usamos. De la ley de Ohm, la corriente es 1 entre R por el voltaje. Puedo sustituir eso acá. Entonces, la potencia es, en lugar de la corriente, pongo esto, 1 entre R por B. Y me queda otro B.
Entonces la potencia también es V cuadrada entre R. Pero si en lugar de la corriente quiero quitar la diferencia de potencial, entonces I por R es V. Entonces ahora en lugar de V ponemos I por R y queda I al cuadrado por R. Sí, son como las tres formas de calcular la potencia con datos de un circuito, ¿no? Con los datos que les da un circuito. Y es precisamente el trabajo que está haciendo ese aparato, la energía que gasta ese aparato por unidad de tiempo. Y lo pueden calcular de estas tres formas. Y pues bueno, creo que es lo que les puedo contar así rápidamente. ¿Tienen alguna duda, comentario? El aparato electrónico, te digo que se mide en watts y es lo que les da el cargador. Si ustedes revisan su cargador, está ese dato, ¿no? Más si es de carga rápida, precisamente anuncian ahí, son 60 watts, tantos watts. Esa es la potencia. Igual los refris se anuncian como ecológicos, baja potencia, porque gastan menos energía en el mismo tiempo. Entonces, si un refri se quiere anunciar de baja potencia, debe de, de checar eso. Sí, es el dato que muchos electrodomésticos, los microondas, la licuadora, les dan ese dato de la potencia. Son los famosos watts. Ajá, sí, los watts. ¿Tienen alguna otra duda?